Hola chicos y bienvenidos a una explicación de tecnología donde vamos a hablar de los circuitos en paralelo, ¿vale? Ya sé que estáis trabajando con los circuitos en serie, pero vamos a empezar a meterle un poquillo de chispa al tema. Y concretamente lo que vamos a hacer es hablar de los circuitos en paralelo. Entonces, lo primero que tendría que deciros es qué son, ¿vale? Entonces, mirad, cuando nosotros definimos los circuitos en paralelo, son circuitos donde sus resistencias van a estar en cables independientes, ¿vale? Entonces, el voltaje que sale de la pila se va a ir desplazando y en la bifurcación lo que va a ocurrir es que en cada subdivisión del cable van a pasar 9 voltios. Es como si hubiera una repetición. Entonces, va a haber una bifurcación y por cada cable pasarán el mismo voltaje que sale de la pila. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, nosotros podemos decir que el voltaje entonces durante un circuito en paralelo es constante. Ya sabemos entonces uno de los pasos que tenemos que hacer en el circuito. Bien, os lo voy a poner con un ejemplo, ¿vale? En este caso tenemos un circuito formado por 3 resistencias y estas 3 resistencias son 3, 4 y 12, respectivamente. Y como voltaje tenemos 12. Bien, ¿qué es lo que hacíamos en el circuito en serie como primer paso? Nombrar o etiquetar cuáles eran cada una de mis resistencias. Entonces, en este caso, yo voy a asignarle la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Vale. ¿Cuál es el primer paso numérico que hacíamos en un circuito en serie? Efectivamente, calcular la resistencia equivalente. ¿Y cómo voy a hacer para calcular la resistencia equivalente en este circuito, que es un pelín diferente? Si os fijáis en el dibujo, parece que uno está debajo del otro. Es como si tuviera una fracción, ¿vale? Pues vamos a coger este símil, este rasgo parecido, y lo que vamos a hacer es hacer una operación utilizando fracciones. Es decir, 1 partido resistencia equivalente es igual al 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3, ¿vale? Sustituyo los datos, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que cuando tengo que hacer una suma de denominadores, ¿vale? Donde hay denominadores y son denominadores diferentes, tengo que calcular el mínimo común múltiplo, ¿vale? Que a estas alturas ya nos debería salir. De todas maneras, prometo poner números que sean fáciles de calcular para que no os agobie, ¿vale? Pues imaginaros que tengo esta situación, ¿vale? He calculado el mínimo común múltiplo y concretamente el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12 es 12. Entonces, yo lo tengo colocado. Y entonces lo que voy a hacer es, fijaros, 12 entre 3 a 4. 4 por 1, 4. 12 entre 4 a 3. 3 por 1, 3. 12 entre 12 a 1. 1 por 1, 1. ¿Vale? Si yo hago este resultado, fijaros, me va a dar 8 doceavos. Bueno, no os aceleréis. Pegar un frenazo, un momento. Lo que yo acabo de conseguir es el resultado de 1 partido R equivalente. Pero es que yo realmente lo que estoy buscando es cuánto vale R equivalente. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar esa forma de fracción. ¿Cómo? Dándole la vuelta a todo el resultado. Es decir, si yo le doy la vuelta o ponemos la fracción inversa, lo que voy a conseguir hacer es lo siguiente. Fijaros, a mí como resultado me daba que la resistencia equivalente, 1 partido R equivalente era 8 partido 12. Si yo le doy la vuelta, la resistencia equivalente me da 12 partido por 8. Es decir, que me da 1,5 ohmios. Vale. Dato curioso y que os puede permitir ir viendo si el resultado se está dando bien. Concretamente, cuando lo hacemos, siempre nos va a dar una resistencia un poquito más pequeña que las resistencias originales, ¿vale? O por lo menos el valor de la resistencia se va a encontrar entre los valores de las resistencias, ¿vale? Cuando yo hacía los circuitos en serie, el segundo paso era el que era constante, ¿vale? Bueno, como yo aquí ya sé que en este caso va a ser el voltaje, yo mi segundo paso va a ser cálculo de los voltajes y lo que voy a hacer es escribir una frase. En un circuito en paralelo, el voltaje es constante. ¿Lo tengo que traducir matemáticamente? Sí. ¿Cómo? Voltaje equivalente es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2 e igual al voltaje 3.
que concretamente en este ejemplo que estamos haciendo de circuito en paralelo son 12 voltios, ¿vale? Bien, ¿hasta aquí claro? Vale. Es decir, ya he calculado la resistencia equivalente y he calculado los voltajes, ¿vale? ¿Qué me falta por calcular? La intensidad. Pues vamos a ello. Para calcular las intensidades me tengo que apoyar en la ley de Ohm. De aquí yo lo que voy a hacer es despejar la ley de Ohm para cada una de mis resistencias. Entonces la intensidad 1 será el voltaje 1 entre la resistencia 1. Sustituyo los datos y me da 4 amperios. Hago lo mismo para la intensidad 2, voltaje 2 entre R2, 12 entre 4 y me va a dar 3 amperios. Y haré lo mismo para la intensidad 3, en este caso 12 entre 12, que me va a dar 1 amperio. Y a modo de comprobación, lo vamos a hacer aquí, nos vamos a anticipar, vamos a calcular cuánto es la intensidad equivalente. Y para eso lo que voy a utilizar son los resultados de la resistencia equivalente. Entonces, el voltaje equivalente son 12 y la resistencia equivalente 1,5. Entonces, si hacemos este cociente nos da 8 amperios. Chicos, si sumáis la I-1, la I-2 y la I-3 nos da 8. Y el resultado de la intensidad equivalente nos da 8. Vale, este va a ser nuestro paso para poder comprobar si nuestro circuito está bien hecho o no. ¿Cuál es el último paso? Construir la tabla. Y concretamente, como siempre, utilizo las columnas, el voltaje, poniendo ya la unidad, que es el voltio, la intensidad, el amperio, la resistencia, el ohmio. Nombro la posición donde voy a colocar cada uno de los datos y fijaros, siempre empiezo poniendo la información de las resistencias, de los datos que me da el ejercicio. 3, 4 y 12. En la resistencia equivalente yo la calculé y valía 1,5. En mi caso, en el circuito en paralelo, el voltaje es constante, ¿vale? Entonces pondré en todos los casilleros del voltaje 12. Y por último, ¿qué es lo que he calculado? La intensidad. Pondré los datos. Y como hacíamos en los ejercicios anteriores, compruebo si la intensidad 1, 2 y 3 la sumo y me da 8, significa que mi circuito está perfecto, ¿vale? Bien, es un circuito nuevo, nos tenemos que acostumbrar a este sistema y lo único que os puedo decir que os puede costar un poquito es la parte del cálculo de la resistencia equivalente, porque no estáis acostumbrados a hacerlo en fracciones. Pero si le pilláis el tranganillo, desde el principio os van a salir como churros, ¿vale? Entonces, simplemente prestarle un poquito más de atención a ese paso y luego el resto es como si estuviéramos haciendo un circuito en serie, ¿vale? Ánimo chicos, porque lo estáis haciendo fenomenal.